Google sabe mucho más de ti que tú de él. Quieren conquistar el mundo de la información. Google quiere convertirse en el motor de búsqueda por excelencia, es decir, quiere ser Internet mismo. Trabajamos con algo crucial para todos, la información. Guardan todas las búsquedas y dicen que lo harán para siempre. Si no sales en Google, es que no existes. Siempre damos más de lo que se espera de nosotros. No hagas el mal, nos dicen. Muy bien, no hagas el mal, pero al mismo tiempo hay que agradar a Wall Street. Según nuestra experiencia, fallan a la hora de ganar dinero. Google en la actualidad vale 6 veces más que la General Motors. Ninguna otra empresa tiene tanto peso e influye tanto en la vida de todo el mundo. Y creo que parte del éxito de Google radica en el hecho de que es gratis y funciona bien, de modo que cuando lo usas te vuelves adicto. La gente utiliza Google varias veces en un mismo día. Esta nueva adicción ha puesto a los universitarios estadounidenses en peligro. Pero esta adicción no tiene que ver con las drogas, ni siquiera con el alcohol, sino con algo incluso más peligroso, Google.com. Todos los días millones de estudiantes universitarios de todo el país utilizan Google para buscar información, pero desgraciadamente algunos se están convirtiendo en adictos. Hola, me llamo Tim y soy adicto a Google. ¿Qué buscas en Google? ¿Para qué lo usas? Busco de todo, pornografía, cosas relacionadas con los estudios, libros que quiero comprar, pornografía. Soy adicto a Google. Lo uso para saber más sobre algunas personas. Cuando me gusta una chica y no quiero que piense que la acoso, acudo a Internet. Incluso el nombre de mi perro es Google, así que en cierto sentido domina mi vida. ¿Qué le dirías a aquellos que opinan que Yahoo es un motor de búsqueda mejor que Google? Vaya pregunta más tonta. Yahoo es un directorio, no un motor de búsqueda. Google sí es un motor de búsqueda. Hay varios modelos de motores de búsqueda. El que utiliza Google y el que domina hoy en día está formado por robots que circulan por Internet y que buscan información en todas las páginas abiertas y accesibles. Van a todas las páginas y miran todas las palabras de cada página. Luego llevan esa información a sus discos y organizan todas las palabras que han leído. Esto lo hacen constantemente en todas las páginas web del mundo. Les puedo poner un ejemplo muy claro. Estuve en un bed and breakfast, propiedad de una mujer ya mayor, que me habló de un buscador estupendo que había descubierto y que se llamaba Google. Si introducía en el motor de búsqueda la comida que le quedaba en la nevera y luego escribía la palabra sopa, aparecían en la pantalla toda una lista de recetas de sopa con los ingredientes que había introducido. Creo que esta historia demuestra lo fácil que es introducir un criterio de búsqueda para que el buscador encuentre lo que necesitas. En los sitios web suele haber varias páginas. Google estudia cada página y después calcula los links que las unen a otras páginas. De este modo se sabe si sus contenidos guardan relación entre sí. Uno suele encontrar antes las páginas más populares según el número de visitas que reciben. Y en eso se basa su sistema. Es el llamado algoritmo. Detrás de todos esos algoritmos de Google hay varias decenas de millones de ecuaciones matemáticas que proporcionan la sensación de tener resultados. La sensación y también, debo admitirlo, los resultados pertinentes, por supuesto. En cierto sentido se parece a tener un bibliotecario vagando de biblioteca en biblioteca, leyendo todos los libros de todas las bibliotecas del mundo para dar con los artículos que te puedan interesar. Para una persona, esto sería imposible. Pero si tienes decenas de miles de ordenadores, como es el caso de Google, que se pasan todo el tiempo navegando por la web, con acceso a ordenadores de Rusia, Islandia, Turquía o Argentina, entonces algo que era inconcebible antes de Internet ahora se hace posible.
Solo se requieren muchos ordenadores para hacerlo bien. Sergey Brin y Larry Page son los responsables de la creación de Google. Son gente muy joven. Ambos acaban de entrar en la treintena, como quien dice. Los dos son hijos de profesores de universidad. Sergey Brin y su familia llegaron a Estados Unidos en 1979, cuando él tenía solo 6 años. Dejaron Rusia debido al antisemitismo y aterrizaron en Estados Unidos. El padre de Sergey es profesor de matemáticas en la Universidad de Maryland y su madre es ingeniera aeroespacial y trabaja para la NASA. En el caso de Larry Page, su padre fue la primera persona en recibir un doctorado en ciencias de la informática por la Universidad de Michigan. Así que estos dos chicos crecieron en un mundo de matemáticas y ordenadores, y en cierto modo son programadores de segunda generación. ¿Qué diferencia esta empresa de cualquier otra? Yo creo que es la tiranía del algoritmo. Piensan que es posible resolver cualquier problema siempre que tengan el algoritmo adecuado. Creo que son miembros de lo que podría llamarse la comunidad de cerebritos de Silicon Valley. Es decir, les gustan las mismas cosas, los acertijos y los retos. Cosas así. La primera vez que se encontraron, Sergey Brin era el encargado de guiar por el campus de Stanford a un grupo de estudiantes novatos pero muy prometedores. Larry Page formaba parte de ese grupo y los dos comenzaron a debatir por todo. A todo el mundo esto le pareció muy raro, eso de que discutieran así sin conocerse. Sin embargo, ese era el ambiente en el que se habían criado, un ambiente en el que se plantean cuestiones y se reta al profesor. Además, ambos coinciden en tener una gran confianza en sí mismos y en su habilidad para conseguir todo aquello que se propongan. Y por supuesto son muy inteligentes.
Se interesan por todo tipo de cosas. Y entre esas cosas están las fiestas y pasarlo bien. Se lo pasan en grande corriendo con sus monopatines por el campus de Stanford. Son diferentes. Quiero decir que creo que Sergey quizá tenga algo más de picardía. Larry Page es mucho más introvertido. Le gusta mucho pensar. Es más callado. A Larry le interesa más la investigación y el desarrollo. Sergey Brin es más un hombre de negocios. Así que efectivamente ambos se complementan, pero además son amigos y su amistad es profunda y verdadera. Forman un buen equipo. De hecho, comparten despacho, como cuando eran estudiantes en la Universidad de Stanford. Creo que, al igual que muchos otros jóvenes con talento, estos dos hombres quieren hacer de este mundo un lugar mejor. Y no sé si ya era así antes de llegar a Stanford. Pero yo quiero pensar que esta universidad quizá tuvo algo que ver con todo eso, con la idea de que se puede hacer el bien simplemente haciendo cosas buenas. Cuando conocí a Michel Foucault, venía a dar una conferencia a Stanford. Mi amigo Bert y yo nos encargamos de llevarle hasta el campus. A nosotros no nos gustaba Stanford porque nos parecía un campus algo artificial, demasiado frío y serio. Pero Foucault nos dijo, no, a mí me gusta, es el sueño de Occidente. Esto es lo que Platón crearía si viviese hoy en día. Hay espacios abiertos, todo parece estar bajo control. Se nota que aquí abunda el dinero. Y la gente es guapa y tienen unos cuerpos increíbles. Así que, ¿qué más se puede pedir?, nos preguntó riéndose con esa risilla suya irónica tan rara. Larry Page tiene un dicho que le gusta mucho y es: no hay que darle importancia a lo que nos parece imposible. No le gustaban los buscadores que había en Internet. A mediados de los 90, el mejor motor de búsqueda disponible en la red era AltaVista. No se le daba mal navegar por la red y obtener resultados, pero luego no sabía organizarlos por orden de relevancia. Por eso, Larry Page le dijo un día a sus profesores en Stanford: voy a bajarme a Internet y a mejorar las búsquedas. Todos se rieron de él porque pensaron que era una estupidez decir que iba a descargarse Internet. Pero lo hizo. If only life were as simple as navigating on ZipNet. Stanford tiene una oficina de patentes tecnológicas. Son muchas las empresas que han nacido en Stanford, y eso no se ve muy a menudo en otras universidades. Es posible que se deba a que esas otras universidades reclaman la propiedad intelectual de lo inventado, si los creadores utilizaron los medios del campus. Stanford tiene acciones de Google. Su decano está en el consejo de administración de Google. Cuando Larry y Sergey buscaban el dinero necisario para convertir Google en una empresa, en lugar de dejarlo como un mero proyecto de investigación, contacté con mi colega Andy Bechtolsheim, que es fundador de Sun Microsystems. Larry y Sergey aparecieron con un ordenador e hicieron una demostración de su motor de búsqueda en el porche de mi casa. Creo que Andy les dio el cheque allí mismo para que pudieran fundar su empresa.
Sergey dijo, no podemos cobrar el cheque. Google ni siquiera existe como empresa. A lo que Andy contestó, cread la compañía, abrid una cuenta en el banco e ingresad el cheque. Rastafari is his name. Rastafari is his name. He's the rock of ages. He's the one who turned life's pages. En 1998, Brin y Page dejaron Stanford y pidieron una excedencia en sus estudios de doctorado para crear su empresa en un garaje de Palo Alto. Un comienzo clásico de Silicon Valley. Dos chicos muy jóvenes, un garaje, una idea y poco dinero. Fue durante el periodo álgido de la burbuja de Internet. Como su empresa había 20 más y yo no vi nada que indicara que ellos triunfarían. De hecho, la primera vez que fui a verlos ni siquiera escribí un artículo porque había tantos motores de búsqueda que no entendía por qué el suyo era mejor que el resto. Pero al final resultó que así era. Cuando vi su negocio por primera vez les dije, esto pinta bien. Creo que podréis vender esto a alguna de las empresas que tienen motores de búsqueda, porque seguramente querrán disponer de esta tecnología para mejorar sus sistemas. Os podéis sacar un buen pellizco. Sin embargo, Larry pensaba que podían hacer mucho más que eso. Él quería competir y llegar a liderar el mercado de los motores de búsqueda. Por aquella época, la costumbre era primero montar una empresa y después pensar a qué se iba a dedicar esa empresa. Google fue de los pocos casos en que ese sistema funcionó. Y eso tiene que ver con sus patrocinadores e inversores, sobre todo con Michael Moritz y John Doerr, que son dos de los inversores más conocidos de Silicon Valley. Del campus pasaron a San Francisco, de San Francisco pasaron a toda California y de ahí a Estados Unidos. Después en Europa el boca a boca funcionó y acabaron conquistando Asia. Hola amigos de la aldea global de Internet. Soy Papadizzi de las montañas de Macedonia. Como podéis ver, el sol brilla y el aire es puro. Hoy quiero hablaros de una persona muy mala. Esta persona causa muchos problemas a Papadizzi. Y como vosotros sois mis amigos de la aldea global, os diré cómo se llama. Es el señor Google. Señor Google, dígame, mala persona, ¿por qué no me encuentra una mujer americana? ¿Dónde esconde a todas esas mujeres americanas? Le propongo un buen trato. Si me encuentra una mujer, yo le daré una cabra. ¿Eh? ¿Qué me dice, señor Google? ¿Qué me dice? Quizá una cabra le parezca poco. Vale, ¿cuántas cabras quiere? ¿2? ¿3? ¿4? ¿5? ¿Cuántas? No hay trato, señor Google. No hay trato. ¿Sabe qué? Hablaré con el señor Yahoo. Seguro que él sí me encuentra una mujer. La gente pensaba que los portales, una colección de servicios web, serían el gran negocio y que las búsquedas serían algo que se proporcionaría gratis para atraer a la gente hacia tu portal. Y todos se equivocaban. Sin embargo, los de Google tuvieron la idea innovadora de organizar toda la información del mundo y dieron en el clavo. Y lo más asombroso de Google era que desde el principio a la gente le gustaba. Y lo usaba por la simplicidad de su página de inicio. ¿Qué tal el cole? Bien. Bien. Háblame un poco del cole. Dibujo. ¿Y qué dibujas? Flores. Ah, sí, como las de tu vestido. Vamos a ver si has aprendido algo. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? No lo sé. Vamos a mirarlo en Google. ¿Google? ¿Quién te ha hablado de Google? Es un buscador
Y te dice todo lo que quieres saber. ¿Ah, sí? La página más popular de Internet es la página de inicio de Google. Google.com tiene un fondo blanco y un logo que ya nos resulta familiar. No hay ni un solo anuncio en esa página, lo que vuelve locos a los inversores que apoyaron a Sergey Brin y a Larry Page, porque argumentan, esta es la página más popular de todo el mundo y no hay ni un solo anuncio. Y esto es así porque los creadores quieren que la página se cargue cuanto antes. Su objetivo es que los usuarios encuentren la información que están buscando lo antes posible, y por eso solo se cuelgan anuncios que no son intrusivos y que estén relacionados con lo que se busca. Google dice, ya que la gente busca información, sería interesante hablar con los anunciantes y decirles, mire, en mi tienda tengo a todas estas personas que buscan este producto, un producto que usted tiene, que usted vende. Es decir, se trata de hablar con una agencia de viajes, por ejemplo, y decirle, mire, a diario en Francia se producen 300.000 búsquedas relacionadas con los viajes a Marruecos. ¿Cuántas me compraría de esas 300.000 búsquedas? Así que en realidad Google vende a los anunciantes una publicidad que consiste en un enlace sponsorizado que aparecerá abajo o a un lado de la pantalla. El programa de publicidad de Google, su programa de anuncios, permite a cualquier empresa o individuo pujar o comprar términos o palabras. Vale, yo vendo coches y quiero comprar esta palabra. Y estoy dispuesto a pagar, digamos que estoy dispuesto a pagar $3 cada vez que alguien haga clic en esta palabra. De esta forma, Google introduce esto en el sistema. Por supuesto, coche es un término muy popular. Son muchas las personas que querrían comprar esta palabra. Y si yo he dicho que pagaría cada clic a $3, habrá otras personas que lo hagan a 4, por ejemplo, o a 2, o a lo que quieran. Entonces, lo que sucede es que se celebra una especie de subasta. Así que cuando un usuario entra en google.com y escribe coches, el que esté en lo alto de la lista, el que pagó más por el término, es el que se descarga. Sin embargo, yo también podría decir, vale, pues pagaré $20 cada vez que alguien haga clic en coches. Pero si al final nadie hace clic en mi anuncio, entonces Google puede decidir no mostrarlo. Así que son muchos los factores que entran en el sistema y no se trata siempre de poner más dinero sobre la mesa, sino también de si mi anuncio es efectivo o no. ¿Quién sale primero? ¿El anunciante que logre un mayor número de clics y el que pague el clic más caro? Hay un viejo dicho en los negocios de Internet que dice que las empresas que ganan dinero son las 3 Ps: pastillas, porno y póker. De hecho, las palabras más caras son pornografía, juego, medicinas o pastillas, etc. Y esa es una forma de publicidad inteligente que tiene en cuenta la popularidad de la misma publicidad. Una cosa que no pasa en televisión, donde el espectador sufre la publicidad cuando no ha pedido nada. Y a pesar de eso le plantan ante los ojos anuncios que además no tienen nunca nada que ver con el programa que está viendo. De los beneficios de Google, alrededor del 95% o más procede de los anuncios. Es posible que en la actualidad sea el mejor medio para anunciarse y el crecimiento es asombroso. Todos los demás insertan anuncios tipo ventana o letreros que corren por la pantalla y que irritan a los usuarios. El éxito de Google creo que en parte se debe al hecho de que no enfada al usuario. El jefe del departamento económico de Google dijo una vez que el fraude en los clics es el punto débil de los anuncios de pago por clic. El fraude consiste en lo siguiente. El problema es que cualquiera, suponemos que la competencia, puede hacer clics en anuncios para subir el precio de las palabras. Ese es el fraude del que hablamos. Uno puede sentarse en su mesa de trabajo y cada hora, por ejemplo, eso quizá no lo detecte Google, cada hora hacer clic en el anuncio de un competidor. Eso es algo muy sencillo. Es el tipo de fraude más simple que se puede producir. Pero también hay otros fraudes más complejos que utilizan programas
programas automatizados y que acceden a los servidores de todo el mundo, haciendo muy difícil identificar su origen o deducir sus propósitos. Si no comienzan a proteger más a los anunciantes contra ese tipo de fraudes, pueden tener problemas en el futuro con denuncias por parte de las empresas o se pueden convertir en objeto de investigación del gobierno federal. En los años 2001, 2002 y 2003 es cuando el negocio despegó de verdad. Google no quería que Microsoft, ni Yahoo, ni ninguna otra empresa supiera que se habían convertido en una compañía muy rentable. Y retrasaron todo lo que pudieron su salida a bolsa para no tener que desglosar e informar a todo el mundo sobre su contabilidad. Porque estaban convencidos de que en cuanto se supiera lo popular que era Google, cuando se supiera la cantidad de dinero que estaban ganando, la competencia aumentaría exponencialmente. Me contaron una historia bastante graciosa. Según parece, el día de la salida a bolsa, uno de los ingenieros fundadores se subió al escenario de la sala de conferencias con un bate de béisbol en las manos y dijo: vamos a salir a bolsa. Y como vea algún coche en el parking que valga más que un BMW 500, me lo cargaré. Porque ese no es el estilo de Google. Cuando Google salió a bolsa, desafió muchas de las convenciones existentes hasta entonces. Convenciones que habían sido establecidas por las grandes empresas de Wall Street, las que dominan la bolsa. A Google le gusta hacer las cosas a su modo. Y Sergey Brin y Larry Page no querían pagar a Wall Street el 7% acostumbrado. Y no querían que Wall Street tuviera poder o control sobre la venta de sus acciones. Así que Google le dijo a Wall Street: vamos a hacer una subasta electrónica donde los pequeños inversores y los grandes inversores podrán pujar en igualdad de condiciones. Y luego los chicos de Google añadieron: y solo vamos a pagaros un 2%, y en realidad ni siquiera os necesitamos. Con eso volvieron locos a todos los de Wall Street. Pero al final esa estrategia funcionó. De hecho, salió mejor de lo que nadie había imaginado. Sí, genial. Vale, sí, tío. ¿Por qué estás tan contento? Google acaba de comprar YouTube por $1.000 millones. Vamos a hacernos ricos. ¿Te acordaste de comprar la acción que te dije? ¡Mierda! No me sorprende que tras su salida a bolsa, después de conocer el corazón de Wall Street y de las finanzas, quisieran salir de allí a toda prisa y disfrutar de algo alternativo, distinto. La idea principal de Burning Man, o la filosofía detrás del festival, es crear algo mezclando arte y tecnología. Y eso se acerca mucho al espíritu de los fundadores de Google. Por eso no me sorprendió que quisieran ir al desierto tan solo una semana después de su exitosa salida a bolsa. Burning Man es un evento social que tiene lugar en el desierto donde se reúnen cerca de 40.000 personas con la idea de construir una ciudad que desaparecerá una semana después. Cuando se marchan no dejan ni rastro y uno no puede saber dónde se instalaron. Se monta una especie de camping en un lugar desolado. El viento es terrible. A veces sopla realmente fuerte. Allí la naturaleza es salvaje.
indomable. Pero consiguen crear una ciudad, un camping organizado como una ciudad que tiene todo lo que una ciudad tiene, excepto la cárcel. Burning Man es una reunión de miles de personas donde no se vende nada. Es una economía de trueque, esa es la ideología, la base sobre la que se asienta todo el sistema. Sí, pero es una especie de happening. Ya se ha hecho antes. En concreto, la generación beat y los hippies sobre todo hacían estas cosas. También Ginsberg y otros iban a un lugar apartado, fuera de la sociedad, en algún paraje deshabitado, y allí establecían nuevos mundos. Temporales, pero nuevos mundos, donde se experimentaba con las drogas, el sexo y ese tipo de cosas. Los fundadores de Google, cuando llegaron aquí, creo que en el primer año se desnudaron y se pintaron todo el cuerpo. Enseguida lo entendieron. Enseguida se adaptaron. Y es interesante, pero los más lanzados fueron los fundadores, los jefes. La idea de ir a un lugar deshabitado y crear de la nada algo nuevo para lo que nadie ha encontrado una utilidad todavía no era extraño o ajeno a ellos. En realidad esa idea constituía la base de su negocio. Por eso comprendieron la filosofía de este tipo de encuentro muy bien. Mi amigo y profesor Michael Foucault decía una cosa muy acertada. Decía, hay que desprenderse de uno mismo. Es decir, crear una personalidad flexible, que cambie y que sea capaz de experimentar sus límites. Es algo que también interesa a muchas de estas empresas. Habíamos pensado crear un modelo de ciudad en 3 dimensiones, que además fuera una representación del mundo real en el que vivimos. Así que fuimos a Google y les explicamos lo que queríamos hacer. En nuestra demo podías observarlo todo, mover la ciudad, sobrevolarla, incluso podías pasear por ella. Les mostramos lo que habíamos hecho y enseguida se mostraron interesados. Después nos reunimos una vez más y dijeron, sí, vale, nos gusta, nos apuntamos. No hubo ningún tipo de negociación sobre las condiciones económicas. Estaban dispuestos a hacerlo, y bueno, eso tampoco nos sorprendió. Y también creo que para ellos fue muy útil. De hecho, se sabe que utilizaron algunas ideas de Burning Man como criterios a aplicar a la hora de contratar personal, lo que resulta muy interesante. Charlando un día con una de sus ejecutivas sobre este tema, me dijo, sí, nos gusta hacer este tipo de cosas porque nos parecen interesantes y porque después rentabilizamos la aventura. Sí, eso sí es un nuevo concepto en los negocios. Sería un peligro que Google decidiera comprar Burning Man y utilizarlo para realizar una especie de promoción tipo Disney. Pero no creo que eso ocurra. ¿Para qué iban a comprarlo? Lo quieren para aprender, lo quieren utilizar, quieren formar parte de él, quieren experimentar. A ellos les conviene que ese espacio libre para la experimentación de nuevas tecnologías siga existiendo. Pero si llegaran a comprarlo, y por lo tanto a controlarlo, acabarían con esa creatividad libre, y por tanto ya no les serviría para nada, no al menos como les sirve ahora.
San Francisco ha sido siempre, desde los días de la fiebre del oro en el siglo XIX, y después, tras el terremoto, siempre ha sido un lugar donde ha triunfado el hedonismo. Una ciudad inconformista por antonomasia, y también una ciudad de renegados. No hay que olvidar que la familia William Burroughs hizo aquí todo su dinero gracias a IBM. Y que Kerouac, cuando yo era estudiante en Chicago, en los años 60, vino a darnos una conferencia vestido con traje y corbata y nos dijo: chicos, si queréis triunfar en este país, más vale que os cortéis el pelo. Y esto lo decía puesto hasta las cejas de todos los alucinógenos conocidos por la humanidad, y quizá alguno más. Señoras y señores, Steve Ballmer. ¡Vamos! 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 ¿Quién os ha dicho que os sentéis? Os voy a decir un par de cositas. Quiero a esta empresa. ¡Sí! Oye, tío, haz lo que quieras. Sí, tío, sé libre. Tío, tranqui, tío. Tío, es mi vida. No me digas lo que puedo o no puedo fumar. No me digas con quién debo acostarme. Tú me das trabajo y yo lo hago. Lo demás no te importa, no es asunto tuyo. Y eso, sin exagerar mucho, es parte de la filosofía de vida y de la energía que fluye en California. La idea ya antigua de que Internet es un mundo de pioneros, donde a la fuerza todos deben ser humanistas o poseer valores humanistas, es muy importante en Estados Unidos. Pero no se corresponde con la realidad histórica. Jamás se han visto pioneros o gente que viva en la frontera, no importa en qué universo sea, que no hayan abierto camino sin realizar ciertas reivindicaciones de tipo moral. El capitalismo estadounidense no se basa en la respetabilidad, sino en ganar dinero.
Y de nuevo, la visión francesa de que para ser el líder de una industria de cualquier tipo hay que llevar un estilo de vida concreto, la del burgués adinerado, no se da en este caso. Sobre todo con este tipo de industria de alto riesgo, y no creo que a nadie le importe si Bill Gates tiene buen gusto o mal gusto. Se trata de lo que hace. Así que con relación a esto, también es importante que Gates haya creado la mayor fundación del mundo. Y Google ya tiene una fundación propia. De modo que esto forma parte del juego del capitalismo estadounidense protestante de dar y recibir según sus propias leyes, claro. Son muchos los que piensan en Estados Unidos que la prosperidad material a la que hay que aspirar es una señal no solo de eficacia como profesional, sino también es una forma de mérito cívico. Pero bueno, eso tampoco es nuevo, sino que se remonta a la antigüedad. Google acaba de crear una fundación, pero con ánimo de lucro, algo completamente nuevo. Y eso puede ser bueno o malo. Cada uno tiene su opinión, claro. Pero la idea de cambiar el modelo para hacer que sea más eficiente y para mejorar el mundo es un concepto que se corresponde con la filosofía de la empresa. De hecho, su primer proyecto es eliminar la polio en la India y para lograrlo, lo intentarán sin pasar por el Estado o por las Naciones Unidas, sino a través del uso de nuevas tecnologías y, en concreto, de unos teléfonos móviles que se repartirán por los pueblos de la India. De esta manera, el seguimiento de la enfermedad es más riguroso que si se usan los medios de los que dispone la burocracia del Estado. Así que con este modelo acabarán proporcionando o vendiendo, no sé si los teléfonos o el software o lo que sea. Muy estadounidense. Cuando tienes éxito y eres rico, te puedes permitir el lujo de preocuparte más por la ética. Sergey Brin y Larry Page son los jóvenes empresarios más ricos de Estados Unidos. Su fortuna personal se mide en decenas de miles de millones de dólares. Así que estos chicos valen mucho dinero, pero se mantienen motivados y centrados en Google porque es lo que les gusta hacer. Googleplex es el cuartel general de Google. Está situado en Mountain View, California, en Silicon Valley. Es como un campus universitario hasta arriba de esteroides, es decir, aquello es de locos. Intentamos trabajar en un lugar cómodo y agradable y también divertido para fomentar la creatividad. Hola Jane, ¿qué hay? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué haces? Poca cosa, grabamos una peli. Oh, lo siento, me voy entonces, hasta luego. Adiós, nos vemos en la reunión. Hola, soy Jen Fitzpatrick, directora de ingenieros aquí, en Google. La mejor forma de hacer trabajar al cerebro es que uno se sienta cómodo. En otras palabras, ofrecer a los trabajadores unas condiciones de trabajo absolutamente únicas, incluso para Estados Unidos. Tienes varios restaurantes y cafeterías aquí mismo. Estás rodeado de gente muy inteligente y llena de entusiasmo y todo sucede muy rápidamente. El tiempo es estupendo, la gente agradable. San Francisco está a solo 40 minutos de Google. Esto es lo que hace que Google sea tan popular. Se han esforzado en optimizar el lugar de trabajo. Hay un lavado automático de coches. También te puedes cortar el pelo. Es decir, no tienes que dejar la empresa para ir a la peluquería. También hay un médico. Así que si te encuentras mal, no tienes más que acercarte a su consulta. Hay un gimnasio, claro, y cosas así. Así que para los empleados es un lugar muy agradable donde trabajar. Es decir, te permiten olvidarte de todo aquello que te pueda distraer, para que te centres en el trabajo. Incluso dejan que la gente se traiga a sus perros. A los gatos no. También hay una lavandería. De hecho, lo que intentan hacer es eliminar la distinción entre trabajo y diversión.
Google ha tenido un impacto tremendo en el valle, porque ha conseguido llevarse a los mejores y a los más preparados. Google es la empresa ideal para trabajar y la más apasionante. Han arrebatado a Microsoft, IBM y otras empresas dedicadas a las nuevas tecnologías a sus mejores trabajadores, a los de mayor talento. Por eso Bill Gates dijo que veía a Google como una amenaza para Microsoft. El motor de búsqueda de Microsoft, MSN, ha invertido tremendas cantidades de dinero en intentar alcanzar a Google, pero de momento van perdiendo, lo que me parece extraordinario. Porque ahí está la empresa de software más poderosa del mundo, cuyo primer objetivo es alcanzar a Google, y de momento no han conseguido nada. Con el tiempo veremos cómo ambas empresas se meten en el terreno de la otra, porque Google ya ofrece de forma gratuita muchas cosas diferentes, hojas de cálculo, procesadores de texto y otras aplicaciones. Es decir, el tipo de productos que Microsoft vende. Microsoft tiene miedo de que la gente piense que no necesitan su Windows. Bill Gates, por ejemplo, lo ha dicho muy claramente, y estoy seguro de que la gente de Google también sabe que a no ser que sigan cambiando, desaparecerán. Bill Gates perdió el tren de Internet y desde entonces intenta atraparlo. Google los pilló en cierto sentido con la guardia baja y por eso están gastando mucho dinero en idear una forma de sobrevivir en un mundo dominado por Google. Lo que quizá inquieta más a la competencia de Google es esa especie de gran bestia financiera que se ha creado en torno a la empresa, gracias a su valoración en bolsa, y que es lo que les da esa capacidad para invertir y comprar YouTube, por ejemplo, y otras empresas con una valoración en bolsa que se sale de los gráficos. Eso da una idea del poder que tiene Google en la esfera económica. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose Google está presente en más de 100 países, en más de 100 lenguas. Y es la empresa estadounidense que más valor ha adquirido en menos tiempo en toda la historia del país. Google superará a Microsoft y a IBM porque la plataforma sobre la que descansa Internet es mucho mayor. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Google es cómo mantener la innovación, cómo seguir formando parte de lo último en tecnología sin dejar de crecer. De todas formas, lo más importante es el usuario, no la bolsa. Por eso deben centrarse en producir algo que sea apreciado por el usuario. Nuestro objetivo son los usuarios y no el analista que trabaja en Wall Street. Google ofrece ya varios servicios nuevos y siempre que lanzan algo nuevo dicen lo mismo. Yo hablo con ellos en calidad de periodista y siempre es la misma conversación. Al final les pregunto, ¿dónde está el negocio en esto? Y me contestan, aún no lo sabemos. Y bueno, si se tratara de cualquier otra empresa, a uno le entraría la risa. Pero Google tiene el monopolio y por eso pueden ofrecer cierta cantidad de servicios nuevos. Y no importa si al final ganan mucho dinero o no. Inician esas aventuras con la idea de experimentar. El dinero ya vendrá después. Google piensa que es bueno dejar que su gente dé rienda suelta a su creatividad, sobre todo si hay alguna idea que les apasione en particular. Y eso les proporciona espacio, sitio para experimentar y jugar.
De hecho, jugar suele ser siempre muy útil. Todos los vertebrados inteligentes juegan. Una de las formas de innovar en la tecnología y de motivar a sus empleados y conseguir que sean fieles a la empresa es con un sistema que han llamado el 20% del tiempo. Dan a cada empleado un día a la semana o una semana de cada 5, lo que prefiera el trabajador, para trabajar en lo que le apetezca, en aquello que le apasione, no en lo que quiera tu jefe, sino en lo que tú quieras. No importa que no tenga que ver con Google. Eso da igual. Solo tiene que ser algo que te interese de verdad. Pero gracias a ese 20% del tiempo, Google ha sacado algunos de sus productos más interesantes e innovadores. Por ejemplo, Google News y Gmail, el correo de Google, nacieron de ese 20% del tiempo. Adelante. ¿Quién ha llamado a la poli? Sí, estamos trabajando. ¿Este es el 121 de Oak Street? No. Trabajé en Google durante 2 semanas. Y lo que pasó fue que llegué a Google procedente de Microsoft. Dejé mi trabajo allí y firmé con Google. Llegué a Google y comencé a escribir un blog en cuanto entré. Y bueno, en Microsoft eso era algo bastante normal, así que seguí adelante e inicié otro blog. En mi blog hablaba tanto de mi vida personal como del trabajo en Google. No tenía ningún problema en hablar con cualquiera de lo que hacía. Tampoco contaba ningún tipo de secreto per se. Pero la mitad de los empleados pensaban, Dios mío, ¿qué le pasa a este tío? Está pirado. Y la otra mitad que trabajaba en Google me mandaban emails para decirme, lo que haces está genial, ya es hora de que alguien revelara a todo el mundo que también somos humanos, que somos personas normales. Lo que no sabía por aquel entonces, y eso fue un error por mi parte, es que Google tiene una filosofía muy diferente a la de Microsoft. Así que un día me dijeron, bueno, nos parece interesante lo que estás haciendo. Y estuvimos hablando durante un rato y me explicaron que no les gustaba mucho, pero me dijeron, está bien, puedes continuar con el blog, no pasa nada. Pero ten cuidado y no hables de temas delicados como información financiera y cosas así. Les dije que estaba de acuerdo. 2 días después, al final de las 2 semanas, me volvieron a llamar para decirme que estaba despedido. Para mí fue una sorpresa. Uno de los grandes secretos de Google es la enormidad de sus instalaciones. A pesar de la cantidad de tráfico que llega a Google, ellos siguen siendo operativos. Según parece, cuentan con una gran infraestructura llena de ordenadores que no tiene parangón en el mundo. Tienen el ordenador más grande del planeta. Y aunque está formado por muchos microprocesadores, creo que poseen del orden de 450.000 ordenadores repartidos entre 10 y 20 centros de datos situados en diferentes partes del mundo. Este año, a principios de año, alguien de Google me dijo que si quería encontrar la localización del nuevo centro de datos de Google, porque estas cosas las llevan en secreto, no tenía más que buscar el lugar de Estados Unidos donde se proporcionara la electricidad más barata y las líneas de fibra óptica más económicas. Y gracias a Google, no tardé más de 10 minutos en encontrar el lugar. Está en una zona cercana al río Columbia. Allí han construido 2 complejos, cada uno es del tamaño de un campo de fútbol y la mitad de ancho.
No me dejaron entrar. La capacidad de procesamiento de Google es la mayor del mundo en la actualidad. Es decir, que es varias veces superior a la de los gobiernos más poderosos o las empresas más importantes. Es algo casi inconmensurable. Son como de otro planeta en ese sentido. Toda empresa que quiera o planee competir con Google debe saber que necesitará miles de millones de dólares y varios años para llegar a tener una infraestructura semejante. Y sería necesario además superarlos en inteligencia porque no será imposible igualarlos en expansión y poder en lo que se refiere a la cantidad de servidores, ordenadores y herramientas que poseen. Google decidió que tendrían cierta ventaja competitiva si conseguían hacerse con una mayor capacidad de procesamiento que sus competidores más cercanos. También pensaron que si podían ocultar ese dato, su ventaja sería aún mayor. Google tiene una actitud ante la prensa bastante paradójica. Es decir, por un lado les encanta que hablemos de su historia, su leyenda, su mitología, pero todo lo que tiene que ver con la realidad actual es totalmente secreto. ¿Qué será lo próximo? Si lo supiéramos, no te lo podríamos decir. Google, conforme ha ido creciendo, ha ido añadiendo servicios más allá de la búsqueda. Ofrecen un menú de quizás 30 servicios o más. Servicios con distinto nivel de aceptación. Tienen un calendario, un programa de correo, tienen un programa de compra con tarjeta de crédito, un servicio de vídeo. Pueden proporcionar una amplia gama de servicios. No solo son un motor de búsqueda. Y entre esos servicios que proporcionan, ninguno ha ido tan bien como Google Search. Sin embargo, creo que Google Earth será el siguiente gran éxito de Google y será el gran motor de búsqueda del futuro. Cuando la gente empiece a utilizar el teléfono móvil casi más que sus ordenadores. Y ahí es donde Local Search Google Earth tiene más sentido. Cuando uno pueda sostener un móvil en la palma de la mano y desde allí pueda preguntar qué hay a su alrededor. ¿Dónde está el McDonald's que está buscando, por ejemplo? Y mientras Google no permita que la publicidad agobie al usuario, mientras nosotros tengamos el control en ese aspecto, creo que seguirán siendo una empresa de servicios increíblemente lucrativa. Google, ya basta, ¿no? ¿Cómo se sale de aquí? Google tiene un enfoque muy horizontal, es decir, intentan estar presentes en todos los sectores. Podríamos hacer una metáfora muy sencilla si nos remontamos a finales de los años 60 y comienzos de los 70 y recordamos la película 2001, Una odisea en el espacio. En esa cinta todo el saber de la humanidad quedaba simbolizado en un rectángulo negro vertical. Del mismo modo, Google es un rectángulo blanco horizontal que en la actualidad quiere cubrir todos los campos. Y por tanto, este motor de búsqueda intenta mantenerse activo en todos los campos, incluso en el de la información. La paradoja con la información es la siguiente. Google News para Google es muy poca cosa. En cambio, para el mundo de la información es una revolución. En Estados Unidos, en la franja de edad entre 15 y 30 años, año arriba, año abajo, el 44 o 45% de estos jóvenes se informan de lo que ocurre a través de Internet y menos del 20% lee los periódicos. Así que de repente en esta generación que seguirá aumentando y envejeciendo, ya se ha afianzado la costumbre de recurrir a Internet en lugar de comprar prensa escrita o de ver la tele o escuchar la radio. En Estados Unidos creo que reciben información de 4.500 fuentes diferentes y cada 10 minutos van actualizando la información. Seleccionan las noticias más recientes, las informaciones más importantes. Y eso sin que nadie de Google intervenga en dicha selección. Todo se hace mediante algoritmos. Así que basta con entrar en Google News para tener una visión de lo que está pasando en el mundo. Hay gente joven que considera que es más fácil confiar en una fórmula matemática que en los seres humanos.
Por lo tanto, Google News... Bueno, esto no es una idea que yo comparta, pero muchos opinan que Google News es más objetivo porque el sistema de selección de las noticias es un programa informático que se basa en otorgar importancia a las noticias dependiendo del interés que muestran los usuarios. Por eso se fían más de esta fórmula matemática que de unos seres humanos que se reúnen alrededor de una mesa con sus tazas de café para decidir cuál es la noticia más importante de la semana o sobre qué deben profundizar y por qué publican una cosa y no otra. El principio del que parten es el siguiente. Ofrecen acceso a todos aquellos contenidos que estén disponibles, los reúnen y agrupan y desde ese punto de vista desempeñan el papel del bueno de la peli. Ellos son los buenos, los benefactores de la humanidad, eso entre comillas, claro está, porque ofrecen la mayor cantidad de contenidos. Yo no dudo de sus buenas intenciones y de su generosidad, pero cuando toman contenidos de otros sin pagarles, ahí creo que ya no se puede hablar de generosidad alguna. Yo trabajo mucho con los periódicos, con sus versiones online, y muchos tuvieron la tentación de cerrar el acceso a su página para que solo entrasen sus abonados. Sin embargo, se dieron cuenta de que si restringían el acceso a sus páginas, entonces los motores de búsqueda no podían entrar y servirse de sus contenidos. Y por lo tanto, estos periódicos no aparecían en sus listados, y era como si no existieran. La gratuidad de la información, o como los economistas dicen usando un espantoso neologismo o anglicismo, the commodization of information, es decir, el hecho de que la información sea ahora algo que se da por hecho y a la que no se asocia ningún valor, está ahí, lo queramos o no. Y yo creo que esto implica dos cosas. Primero, que los medios de comunicación más masivos en términos de información, dentro de unos 5, 6, 7 años, quizá incluso antes, ya no serán la televisión ni la prensa escrita, ni por supuesto la radio, sino Internet. Este será el medio a través del cual las personas se informarán. Y de hecho las generaciones más jóvenes ya lo están haciendo. Ya se trate del Internet que nos llega al ordenador de casa, de la oficina o al teléfono móvil, eso dará igual. Esto no quiere decir que ya no se vayan a vender periódicos, sino que no van a formar parte de los medios de comunicación masivos. De modo que los periódicos deben reinventarse para aparecer como insustituibles con respecto a la información que llega al universo numérico de Internet. Eso ya ocurrió antes. Por ejemplo, los periódicos que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial e incluso antes se caracterizaban por revelar información pasada. Es decir, los periódicos hablaban de lo que había pasado en el mundo. Después, con la llegada de la televisión, los periódicos además pasaron a analizar las noticias. El nuevo análisis, que es una invención del New York Times, aparece cuando la televisión surge como el gran boom en términos de audiencia. Y en la actualidad los periódicos deben pasar a hacer otra cosa, algo intermedio entre contar y explicar, porque desde luego el modo tradicional en el que te venden la información... Uno de los programas más ambiciosos de Google en la actualidad tiene que ver con la digitalización de libros. Tienen un acuerdo con Stanford, Harvard, Oxford, la Biblioteca Pública de la Universidad de California, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Universidad de Michigan para digitalizar o hacer copias electrónicas de todos los libros de sus diferentes colecciones. Aquellos libros que aún estén protegidos por el copyright no se podrán bajar de Internet en su totalidad a través de Google. Sin embargo, han surgido problemas con este sistema entre los escritores y las editoriales por un lado y Google por el otro. Creo que el caso terminará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Google opina que todo lo que hay en Internet está protegido por lo que llaman uso justo. Google sorprendió a todos, y aquí empleo un eufemismo, cuando se anunció su intención de digitalizar los libros aún sujetos a copyright, los que aún pertenecen a las editoriales que a su vez representan a los escritores. Dijeron estar dispuestos a colgar esos libros en Internet sin contar con su autorización. Y además diciendo a las editoriales, si sois lo suficientemente idiotas como para no daros cuenta de que os interesa tener todos esos libros en Internet, entonces podréis pedir que los retiremos.
La verdad, eso es delito. Van a realizar copias ilegales, falsificaciones. La digitalización de los libros consiste en poner a disposición de la gente de todo el mundo todo el conocimiento que hasta ahora ha estado reservado a las clases altas, a los habitantes de los países desarrollados o a aquellos que han podido estudiar en países desarrollados. François Mitterrand construyó teatros y museos y transformó la Biblioteca Nacional. Pero Francia tiene una biblioteca, una única gran biblioteca, donde para entrar hay que cumplir ciertos requisitos. Estados Unidos quizá tenga un centenar de esas grandes bibliotecas, pero no es suficiente. Este proyecto ofrece la posibilidad de tener acceso a todo el mundo literario, a una cantidad de información, recursos y conocimientos tan amplia que antes de Internet era totalmente impensable. Sin embargo, Internet ya ha cambiado el acceso al conocimiento de forma cualitativa, y eso atemoriza a las viejas instituciones, porque las convierte en algo permeable al capitalismo y al dinero. Pero creo que también tiene cosas que podrían ser positivas para ellos. En mi blog hablo de esto con un vietnamita o alguien de origen vietnamita y con un argelino o alguien de origen argelino. Y ambos parecen muy interesados en el hecho de que se pueda acceder a todos los libros de estudio, a todos los libros de clase, a todos los textos fundamentales de la cultura universal. Y que luego se pueda descargar todo eso en cualquier aldea de Asia o de África, en un colegio, etc. No me parece una buena idea confiar a una empresa fundamentalmente capitalista algo que debe ser patrimonio de la humanidad. Nosotros hemos sucedido a Carlos V o a Francisco I y debemos garantizar a las generaciones futuras que, sea cual sea la evolución de las tecnologías, sus nietos y los míos, y por supuesto sus descendientes, puedan acceder a esas maravillas. Creo que se produce un choque de culturas, porque Google va a poder digitalizar a autores franceses, sobre cuyas obras ya no hay copyright. Así que la idea de que un libro de Maupassant de la Universidad de Stanford en Estados Unidos se escanee, porque es un libro sin derechos de autor, y se cuelgue en la red gracias a Google para que sea accesible a todo el mundo en cuanto se escriba en el motor de búsqueda una palabra que aparezca en ese libro. Bueno, eso a nosotros como europeos no nos gusta porque es un autor francés, porque forma parte de nuestra cultura. Y lo peor de todo es que como ya no está protegido por los derechos de autor, Google va a poder lucrarse con él. Un editor inglés me contó que, buscando el libro de Dickens, Grandes Esperanzas, en inglés Great Expectations, una de las joyas de la literatura británica, se sorprendió al ver a la derecha de la pantalla la publicidad de una página que organiza matrimonios entre almas solitarias. Grandes Esperanzas. También hay otro ejemplo parecido que quizá les haga reflexionar. Se trata del poema de Eliot, Wasteland, la tierra baldía. Si se introduce ese término, a la derecha de la pantalla aparece publicidad de un fabricante de papeleras y contenedores de basura. Todo se puede digitalizar y todo se puede rentabilizar. Y efectivamente, Google todavía tiene márgenes para avanzar en el aumento de su volumen de negocio y en su valoración en bolsa. Google se ha convertido en un verbo en sí mismo. En inglés, claro. Ahora se googlea a la gente. Efectivamente, googlear a alguien no es más que introducir el nombre de una persona en el motor de búsqueda y ver qué sale. Hay personas que no salen a cenar con otras sin antes haberlos buscado en Internet. Los buscas en el Google. Nadie hace ningún negocio sin antes investigar a la otra parte en Google. It's just a basic fact, I really can't take it back. I used to have a crush on you, though I was just a boy. One thing I know for sure, baby, you were my favorite girl. But if I really think it through, I was your only fool from third grade to high school. So it may be a little weird. After all these years, I might wonder
Hoy en día vivimos en un mundo donde toda la información que está en Internet se puede conseguir a través de Google. Y eso significa que cualquiera puede averiguar tu número de teléfono, tu dirección, en muchos casos tu aspecto físico y todo lo demás. Se corre el peligro de que invadan tu intimidad. Pero eso también forma parte de proporcionar información a las masas. Dime lo que buscas y te diré lo que piensas. Google guarda todas las búsquedas. Y lo hacen, según ellos, para mejorar la calidad de la búsqueda, porque cuanto más sepan de ti y de tus hábitos de búsqueda, podrán encontrar lo que buscas con una mayor precisión en el futuro y ajustarlo a tus intereses. El otro lado de esto es que existe el peligro de que guardar esos datos suponga un riesgo para nuestra intimidad. Les pondré un ejemplo. Si mi médico me receta una medicina, no es extraño que busque información sobre ese medicamento en Internet, así que introduzco el nombre del fármaco para leer algún artículo sobre él. Esa información en sí forma parte de mi historial médico, algo que la gente en general prefiere que no se divulgue. Sin embargo, desgraciadamente, esa información se guarda en los motores de búsqueda y no solo eso, sino que también guardan la información de las páginas médicas que has consultado. todo el mundo debería tener en cuenta que si uno guarda un secreto que no quiere que nadie sepa, no debe escribirlo en su ordenador, porque entonces puede que le descubran. Tienes que mirar esto. Ahora voy a introducir tu dirección, ¿vale? Y ahora espera. ¿Qué está haciendo? Espera un poco. ¿Qué hace? Espera y mira. Aquí está tu casa. Ahora escribe la dirección de Ana. Escribe el nombre de tu madre. Es mi madre, caray. Tu madre. Pero mira, Google Earth no lo sabe todo. Escribe Osama Bin Laden. Vale. Osama Bin Laden, como dirían en Massachusetts. ¿Te imaginas que...? ¿Crees que deberíamos decírselo a alguien? No, tío. Que mamá se enterará de que nos hemos conectado. Pero, ¿no deberíamos decírselo al presidente? Tronco, sin tele, una semana. Nos preocupa que el gobierno o la policía acceda a nuestra información, pero también deberíamos tener cuidado con los abogados, ya se encarguen de divorcios o de pleitos entre vecinos o empresas. La información que hayas metido en Internet puede ser usada en tu contra. Disponen de la tecnología necesaria para convertirse en una especie de gran hermano, pero el objetivo es comercial, no político. Google insiste en que nadie lee tu correo, que es el software el que se encarga de todo, de leerlo y de extraer la mejor publicidad. Pero eso pone una gran presión sobre ellos, porque deben proteger la información, ya que, como todos sabemos, los hackers o piratas informáticos ya han podido extraer información incluso de los ordenadores mejor protegidos del mundo. En la actualidad en Internet todo es información. El tiempo que hará, un blog, un correo electrónico, una foto o un vídeo también son información. Y si Google decide meter todo eso en sus servidores y analizar lo que hacen los internautas, entonces podríamos estar ante una visión bastante maquiavélica del mundo. Es que le aplastaría. Me gustaría aplastarle la cabeza. Así.
Si quieres conocer a tus competidores o saber quién forma parte de un grupo empresarial, por ejemplo, eso ya es posible. Yahoo fue a China y Microsoft fue a China con las mismas herramientas para identificar a personas y después se produjeron varias detenciones de disidentes. Yahoo vulneró la intimidad de algunos usuarios de su portal, lo que desembocó en las detenciones de algunos periodistas chinos que más tarde fueron sentenciados a 10, 8 o 4 años de cárcel. Google aún no se ha enfrentado a un problema parecido. La razón, que Google no proporciona esos servicios de email y blogs en China. Pero podemos hacernos la misma pregunta. No ha sucedido aún, pero es algo a lo que Google tendrá que enfrentarse en un futuro si entra en China. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pueden hacer para proteger la intimidad de sus usuarios? Sergey Brin me dijo una vez que no está seguro de haber hecho lo correcto al entrar en China cediendo a la censura del gobierno. En primer lugar, prometo que no habrá censura. De hecho, nuestro motor de búsqueda es el único gran motor de búsqueda que opera en China y no hay ningún tipo de filtro. Sin embargo, las autoridades chinas sí controlan los contenidos mediante un programa informático con el que pueden eliminar servicios y ahí nosotros no podemos hacer nada. Hubo un gran debate dentro de la misma empresa. Yo hablé con muchos empleados y me contaron que había reuniones bastante tensas. Son muchos los que creen que Google no debía haber entrado en China en esas condiciones. Sin embargo, al final pasaron por el aro porque China es una gran economía en crecimiento. Y no estar presente en el segundo mercado del mundo no tiene ningún sentido si lo que buscas es aumentar los beneficios de la empresa. Desgraciadamente, el resultado final no es tan diferente de otras empresas de Internet como Yahoo o Microsoft. Se han autocensurado para satisfacer las demandas del gobierno chino. Creo que Google cruzó la línea cuando se convirtieron en el instrumento de la opresión en China, cuando son ellos los que se censuran. Si introduces el criterio de búsqueda Plaza de Tiananmen fuera de China, lo que ves son páginas y más páginas de manifestaciones y masacres y tanques y estudiantes y ciudadanos asesinados. Es lo que se ve. Pero si haces eso mismo dentro de China, si escribes Plaza de Tiananmen en google.cn, que es la versión china de Google, solo verás turistas sonrientes, un montón de banderitas y fotos de Mao en la plaza. Google tiene sus principios e ideales acerca de proporcionar toda la información a todo el mundo. Pero este principio fundamental quedó en entredicho cuando entraron en China. Nos quedamos estupefactos al saber que una empresa que publica a bombo y platillo que su intención es no hacer el mal, ya sabes, Don't Be Evil, hiciera concesiones al gobierno chino con tal de entrar en su mercado. Porque ellos siempre presumen de proporcionar un acceso libre a toda la información. Yo creo que ese es un motivo más para no bajar la guardia. No se trata de la llegada del gran hermano, sino de un montón de pequeños hermanos. En lugar de un gran ojo mirándote, hay millones de ojos pequeños observando todos tus movimientos. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer concesiones? ¿Qué medidas serían necesarias para limitar el expansionismo de empresas como Google? Creo que ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa. Creo que estos chicos quieren cambiar el mundo, son visionarios. Tienen una visión a largo plazo de lo que será el mundo y están convencidos de que ya nada les puede detener. La gran ambición de Larry Page es tirar abajo los muros de las bibliotecas. Y la gran ambición de Sergey Brin es introducir nuestro código genético en la red para que cada uno de nosotros pueda encontrar a través de Google sus propios genes.
De hecho, el motor de búsqueda y el genoma humano son dos conceptos que van bien. Si alguien te pide el matrimonio, siempre podrías decir, antes de responder sí o no, podrías decir, me gustas, te quiero. Pero antes de contestarte, me gustaría ver tus genes y saber dónde me estoy metiendo. Los fundadores de Google tienen toda una colección de ideas brillantes e innovadoras. Por ejemplo, hablan de la posibilidad de crear una especie de ascensor espacial, como una forma más racional de llevar personas y equipos al espacio. Ahora estás en la Tierra y un momento después en el cielo. De hecho, Keyhole, que es la empresa que después se convirtió en Google Earth, trabajaba para la NASA. Hay muchas cosas que podemos sacar adelante juntos. Quizá un día nos pongamos exóticos y construyamos transbordadores espaciales y cosas así. Un día nos daremos cuenta todos de que hay un nuevo modelo de negocio emergiendo que depende más de la creatividad. De hecho, ese viene siendo el caso desde hace unos 30 o 40 años. Y eso tendrá un gran impacto en el futuro. Y al final la pregunta es, ¿podemos confiar en Google? Es totalmente imposible predecir lo que pasará en el futuro. Lo maravilloso de todo esto es que los visionarios siempre se equivocan. Ahora se habla de Google como un gran monstruo con un deseo incontenible de abarcarlo todo. Sin embargo, nada hace pensar que en un momento dado tenga alguna otra aplicación que les lleve a convertirse en otra clase de monstruo. Creo que deben intentar no ser arrogantes y no volar demasiado cerca del sol, o acabarán precipitándose contra el suelo. Porque la mayor amenaza de Google es el mismo Google. I remember I was a spotty nerd, alone in my room, facing my computer, wondering how to index the entire world, how to find pills, poker, and pornography. No fun, no friends, no party, but one day I found a way, pay, drink, and sponsored links, lot of cash and money. Buy me a big Boeing with a real nice tune, dancing with Burning Man, yo. Follow me if you can. I'm a god inside a space.